Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Modernizando el Derecho, un programa donde hablamos de derecho para ti que te encanta estar informado con contenido educativo y que te encanta sobre todo prevenir las situaciones y los problemas. Recuerda que puedes disfrutarlo semana a semana a través de YouTube en @modernizando el derecho y por supuesto en las plataformas digitales de Conectados TV. Descarga la aplicación en la App Store para que no te pierdas de ningún contenido ni del resto de los podcasts que están de calidad y buenísimos. El tema de hoy, un tema que de verdad lo pensé mucho para compartirlo con ustedes, pero es que era necesario. Y es que siempre se ha tenido la tendencia de hablar muy mal de los abogados, decir que realmente los abogados somos muy malos todos y nos meten dentro del mismo saco cuando realmente no es así. Primero, ¿por qué en ocasiones para ti sientes que es muy difícil o muy complicado conseguir un abogado? Primero, quizás es un concepto que se tiene, que lo que no consigues es un abogado de confianza, un abogado con el que hagas clic, un abogado con el que te sientas cercano para realizar algún trámite o simplemente una consulta para saber exactamente la situación en la que estás, porque abogados hay y hay bastantes tanto dentro del territorio nacional como internacional. Y tenemos muchos abogados venezolanos que se encuentran fuera también asesorando y prestando servicios, todo lo que le permite el medio online. Entonces, no es que sea difícil porque profesionales en el derecho hay y bastantes. Lo que pasa es que lo que no has conseguido es ese profesional del área legal con el que tú te sientas en confianza o en comodidad. Y aquí entran en juego muchos elementos. No solamente el precio, no solamente los honorarios, sino que realmente los motores de búsqueda y siempre buscamos la tendencia o te sientes más en confianza si el abogado viene referenciado de otra persona. Pero aquí es donde a veces tenemos una de las primeras debilidades. Algún amigo te puede decir, mira, yo te recomiendo el abogado tal porque fue el que me hizo tal trámite, pero es que él es así como medio mal geniadito, ¿sí? Es una percepción de tu amigo o de tu vecino. Puede ser que en el momento que tú lo conozcas, a ti te cayó de lo mejor y fueron risas y chistes. Entonces siempre la primera recomendación es que hagas tú mismo, sí, tu referencia, pregúntale a amigos para que más o menos puedas tener algún tipo de referencia, pero realmente la contratación de este tipo de servicios y conseguir el abogado haga que haga clic contigo, con tu personalidad, tus exigencias y sobre todo el área que tú quieres consultar o la situación que tú quieres prevenir o resolver. ¿Qué es lo que realmente hace un abogado? Porque a veces esas situaciones se presentan. Y les voy a ser sincera, cada año nosotros hacemos de 2 a 3 jornadas gratuitas de consultoría jurídica. Esto es un servicio que prestamos dentro de Servinta como parte de ese granito social. No es que cuando se presta el servicio no lo hagamos, pero es que dedicamos en estos momentos tiempo para la consultoría jurídica, pero de forma gratuita. O sea, ponemos nuestro tiempo a tu disposición. Y nos hemos dado cuenta que muchas de las circunstancias que la gente consulta no son, o la solución inicial y base no es desde el punto de vista legal. Muchas veces la solución es de comunicación, de poner límites, de estrategias, de visión, porque a veces las personas sienten que pueden estar como en una situación de tensión que creen que es de orden legal y muchas veces no lo son. Entonces, ¿qué hace realmente un abogado? Primero, la base fundamental, aclararte, ponerte en sitio, cuál es la situación, qué es lo que te está generando malestar y explicarte. Ahí es donde hablamos de que existen los abogados que se dedican solamente a la parte de consultoría, abogados que existen solamente para la parte de trámites y otros que se encargan de la parte de litigio, que son 3 servicios diferentes. Normalmente todo lo que tiene que ver con la consultoría es precisamente eso, es como más relacionado como la parte educativa, ubicarte en tiempo y espacio, cuál es la situación en la que tú estás y si efectivamente tiene una connotación legal, tiene una implicación legal y va a tener unas consecuencias legales, pues te debe explicar todo el panorama para que puedas comprenderlo, porque muchas veces lo que le sucede al cliente es que no entienden qué está, porque para eso estamos los profesionales del derecho.
pero tenemos que tener la capacidad de desmenuzártelo tanto que te sientas cómodo. Esto es primordial y fundamental. Hay otros que se encargan solo de lo que es la parte de trámites y gestorías, que es, por ejemplo, actualizaciones de algunas cédulas catastrales, permisologías, llenados de planillas con algunos entes públicos, y son abogados que se especializan dentro de esa área y conocen de todo lo que es el procedimiento administrativo para ello. Entonces, ellos también te van a brindar una consultoría, pero más especializada o más puntual en un aspecto en específico, no con todo el panorama. Y tenemos los abogados de litigio. ¿Quiénes son los abogados de litigio? Los que se especializan en procesal y en llevar tu caso a que se tenga que reclamar ante un tribunal. Este tipo de abogados ejerce de una manera diferente, quizás un poco más compleja, porque al cliente no le podemos llegar a explicar lo que es un derecho procesal para poderte explicar y ver la magnitud de la situación, pero sí. Este abogado procesalista, este abogado litigante, pues tiene que saber explicarle al cliente para generarle esa confianza. Entonces, lo principal y lo radical es que tú vas a ubicar en un abogado con el que tú sientas clic, que sientas honestidad y claridad en la comunicación, porque esta relación cliente profesional del derecho tiene que ser muy abierta, tiene que ser muy fluida. Yo soy de las que piensa que todo es energía, ¿no? Todos somos energía y irradiamos energía. Y si no hay esa fluidez de confianza, no hay esa fluidez de comunicación, no hay esas buenas vibras, como lo llamo yo, a veces los casos de verdad se pueden truncar cuando todo está de lado, cuando tenemos todos los requisitos, pero si estamos pensando, si tú estás pensando en el momento de contratar a un abogado, ¿será que me va a robar? ¿Será que esto va a resultar mal? ¿Será que sí sabe? ¿Será que no sabe? Automáticamente tú estás enviando malas energías y malas vibras. Pero también hay que reconocer lo siguiente. Si no existe, si tú no sientes confianza en ese profesional lo suficiente para contratar, es mejor que no lo hagas. Es mejor que sigas buscando. Si ya tú contrataste un abogado y estás precisamente en el proceso, pero sientes que no hubo honestidad o que algo no te fluyó de una manera muy coherente, mira, es mejor cambiar de profesional y ser muy honesto en ese sentido, porque la cosa después no va a empezar a fluir y no hay nada más difícil que pagar por algo por lo cual tú no te sientes satisfecho ni complacido, ni que cumpla con tus expectativas, porque ahí sí se pone la cosa como que digo yo, candela, tanto para nosotros como los abogados que se ha desarrollado algún tipo de gestión, de trámite, representación, empezar a cobrarle al cliente. Empezar a tocarte la puerta, mira, faltan los honorarios o falta cubrir algunos gastos y tú tengas que hacerlo de una manera obligada, que eso no fluya, eso no funciona. Realmente así no funciona. Siempre recomiendo que se hagan los contratos de servicios profesionales. Porque si tú has tenido una mala experiencia, que también ha pasado, pues con la prestación de servicios se debe firmar un contrato donde quede establecido cuál va a ser el servicio que este abogado va a prestar, cuántos son los honorarios y cuál es la forma en que tú te comprometes a pagarlo, si los gastos van incluidos allí o no van incluidos allí. Entonces, esto también ayuda a que se genere esa confianza y tú sientas un poco más de tranquilidad. Y también el profesional del derecho saber de que va a tener una herramienta para después exigir el cumplimiento o el pago de sus honorarios. Porque también tenemos clientes que a veces, muchas veces en un principio, sí, doctora, yo te voy a pagar, vamos a hacer un crédito, vamos a hacer un acuerdo de pago y después no terminan con nada. Entonces, no es bueno dejar las cosas, como quien dice, de palabra. ¿Cómo se puede saber o cómo puedes saber que estás contratando un buen abogado? Primero, ya después que tú has pasado por esa consultoría, o sea, tienes que hacer una inversión. ¿Y la inversión cuál es? Dedicarle un tiempito para esa consulta inicial, esa entrevista inicial que tú necesitas tener con ese abogado. Si en la consultoría o en esa entrevista inicial no sentiste mucha confianza, es mejor como las primeras citas con tu crush o con la persona o con la dama o el caballero con el que tú estás saliendo inicialmente. Si en esa primera cita la cuestión no fluyó muy bien, no te sentiste muy bien, bueno, gracias, te llevaste una lección, te explicaron algo desde el punto de vista legal y sigue buscando y recomendando. Pero si no, pues es mejor dejar hasta ahí. Ahora,
Si sientes que sí, la cosa va fluyendo, pues lo analizarán, lo evaluarán, afinarán detalles y será la conclusión o la contratación. Entonces, lo primero es que tú sientas confianza y segundo, es que el profesional pues tenga experiencia. Yo siempre he sido aquellas de los que dicen, bueno, pero es que el abogado tiene que ser especialista. La especialización realmente son estudios universitarios que se hacen dentro de un área, pero también es algo muy cierto en el ejercicio del derecho que hay muchos colegas que pueden tener el título universitario y la especialización, pero la práctica no la tienen. Y hay otros colegas que no tienen, no han pasado por esas especializaciones, pero son expertos. Es lo que nosotros conocemos como los expertos porque se han desarrollado en el ejercicio práctico dentro de esas áreas porque la ley no los permite. Nosotros podemos ejercer en diferentes áreas y volvernos expertos en unas áreas. Por lo menos en mi caso, manejo la materia civil, la materia de familia, pero el área en la que soy más experta es en materia laboral y la asesoría organizativa a las empresas. Entonces, vamos propiamente desarrollando y tú sí, tu corazón, tu cuerpo, tu energía lo va a sentir en el momento en el que te estás entrevistando con este colega. Entonces, ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Cuando es un buen abogado, su comunicación contigo y las resultas y el avance del proceso y del caso van a ser consecuentes. Algo se va haciendo y te va a ir informando. Entonces, esto es fundamental. ¿Qué es lo peor que pasa? Que esto es una de las preguntas si no se contrata a un abogado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te veas con el agua hasta el cuello, con que la situación inicialmente era algo que desde el punto de vista administrativo se podía resolver, que con un acuerdo se podía resolver, que con un contrato se podía llegar a feliz término o con una exigibilidad del derecho, pero resulta que como no se contrató al abogado, lo que era de este tamaño se convirtió en un problema gigantesco, que de pronto no tenga salida o la salida que el resultado o para salir de ese embrollo para ti sea peor de lo que inicialmente estabas en la primera posición. Entonces, no contratar a un abogado te puede traer reales y serios problemas legales. Y no solamente cuando me refiero a legales, son las consecuencias de un cierre de un negocio, son poder perder la libertad desde el punto de vista pecuniario, pagar de más, pagar intereses, pagar, por ejemplo, también daños y perjuicios, incluso también puedes perder bienes. Entonces, no contratarlo en el momento adecuado tiene unas consecuencias muy graves. Por eso es que nosotros siempre trabajamos desde el punto de vista del derecho preventivo. Si estás en una posición en donde tienes dudas, si esta situación se puede volver más grave, si es mejor accionar ahorita o no accionar, si me corresponde a mí ir a demandar o poner una denuncia o realmente le corresponde a la otra persona o cómo puedo evitar de que esta situación se me salga de las manos, ahí es donde entra algo tan sencillo como pagar una consulta jurídica previa para saber realmente cuál es tu situación y tener claro el panorama. Y ahí es donde se habla o se extenderá el profesional en decirte cuál es la estrategia, cuál es la forma, o si realmente estás metido en un problema o si todavía eso no se ha convertido en un problema legal. De allí es donde nace que nosotros en las consultorías jurídicas gratuitas a veces la gente cree que tiene problemas legales y realmente eso no ha entrado todavía en una connotación desde el punto de vista legal, sino simplemente poner límites o ya ir haciendo los pasitos para abonar el terreno de que eso sí va a terminar siendo un problema legal, pero ya tú tienes trabajo abonado y ya tú vas a tener cómo defenderte cuando ese momento llegue. Y lo evitas nada más pagando una consulta jurídica preventiva. Muchas veces prefieres o muchas veces las personas prefieren contratar a los gestores. ¿Y quiénes son los gestores? Personas que se encuentran en la calle prestando un servicio, jugando a ser abogados, porque pueden conocer, también les reconozco que muchos gestores estando en la calle pueden tener experiencia en esas circunstancias, pero al no ser abogados, al no tener la profesionalización, no conocen el panorama general. Y lo que muchas veces ellos pueden recomendar o hacer, o medio hacer, porque al no firmar como abogados, tapan algunas cosas allí
que creen que en el momento ese trámite va a ser una solución, más adelante eso termina siendo un calvario y un problema no legal peor. ¿Por qué? Porque ellos solamente conocen un único camino y a lo que están acostumbrados y lo que saben hacer. Ellos no son abogados y no conocen el panorama general. Mientras que los profesionales del derecho, quienes hemos estudiado, sí conocemos el panorama general y buscamos es precisamente que la solución ahorita no te traiga un problema peor más adelante o te complique más la vida y hasta puedas perder el bien o tu libertad. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Asesoría preventiva. Si tú estás en este momento por una circunstancia o una situación en la que no sabes qué hacer, no sabes a quién recurrir, el problema que sientes que tienes es tan delicado que no quieres preguntarle a nadie de tu familia porque se van a enterar, bueno, en el internet hay un mundo y un mar de abogados que sé que están cerca de donde tú estás y muchos inclusive atendemos de manera online. Les dejo las redes sociales de las cuentas de Servinta en línea porque también nosotros prestamos consultoría y asesoría online. Si tú estás en el otro extremo de Venezuela, estás en Margarita, Ciudad Bolívar, Sucre y sientes que el problema que tienes nadie por allá pueden saberlo, bueno, podemos coordinar una consultoría vía online. La documentación, si hay que revisarla, se revisa vía online y vas a tener la tranquilidad que tanto necesitas. Porque lo peor que te puede pasar al no contratar un abogado es lo que era así de problemita se vuelve un problemón. Y muchas veces no puedes salir de eso o va a ser muy costoso. Entonces, recuerda, más vale prevenir que demandar. Y si te demandan, que tú estés seguro que cuentas con las herramientas legales para defenderte. Síguenos en nuestras redes sociales como @modernizando el derecho. También la prestación de servicio en consultoría jurídica en @servinta en línea. Y por supuesto, gracias por estar allí semana a semana en este podcast del derecho en @conectadostv. Y recuerda descargar la aplicación en la App Store. Nos vemos hasta la próxima semana. Conectados TV en línea, en el universo digital.